José Manuel Sánchez Bautista es un estratega de cortesía ponderada. Nos abrió su casa y la posibilidad de experimentar con él, igual que hace con su obra. Es mercantilista sin hipocresía, a fuerza de conocer su entorno con pragmatismo. Se guarda, celoso sin excusa, los secretos de su técnica. Su pintura no me estremeció, no me impactó. Exenta de traumatismo la percibí familiar, cordial, colorista. Como una difusa isla en el ambiente mediterráneo de su obra, una paloma guardando la esperanza de suicidios denunciados. Yo también quiero pintar. Realmente me encontré que era una de las manifestaciones artísticas o de las expresiones o de lenguajes que realmente me servían más para lo que yo quería expresar. Yo estuve haciendo, antes de Bellas Artes, estuve haciendo teatro. Fue una de las primeras mis primeros acercamientos al teatro, al mundo del arte y al cine. Y me di cuenta de que el mundo del teatro y el cine generalmente necesitas de un trabajo con mucha gente y una cooperación muy grande con un grupo y demás. Creo que últimamente estoy aprendiendo a no tener miedo de casi nada, ¿no? Entonces, al aprender a no tener miedo de casi nada, me he dado cuenta de que realmente tengo poco miedo de cosas. Entonces, no sé, no tengo una cosa concreta, no tengo fobias en ese sentido, ¿no? El amor es la vida, el amor es importantísimo, el amor es todo. No se puede hacer nada en la vida sin amor. Somos sexo todos nosotros, ¿no? O sea, no hay una explicitación sexual en las obras, pero creo que están en ellas, implícitamente. Yo he tenido diferentes épocas, he pintado ya varias, por así decir, series o etapas dentro de mis 20 años que voy pintando. Entonces, en cada una de esas etapas de series he buscado cosas diferentes. Por ejemplo, últimamente lo que más me preocupa es el tema del color. El color me he dado cuenta de que es lo que más puede resumir la pintura, lo que más puede sintetizar este lenguaje mediante unas pastas, mediante unas materias volubles que puedes modelar sobre una superficie lisa. Entonces, ese juego que puede ser un poco sórdido, un poco plano, pues a mí justamente el aspecto del color es el que más me gusta de todo ese lenguaje, de toda esa película, ¿no? Sí, la pintura fundamentalmente es materia, y la materia lleva un color implícito. Entonces, tanto como si quieres representar algo realmente, tal como es, intentando imitar un color y todo esto, como si quieres tú jugar con unos colores inventados, con una interpretación personal, etcétera, ¿no? O sea, la base de la pintura en sí misma es color y materia. En principio, más o menos, yo entiendo que hay una especie de clasificación dentro del mundo de la pintura, desde que empiezas a pintar, desde que empiezas a darte cuenta de un poco lo que te contaba antes, de que el lenguaje expresivo en el que tú te encuentras más a gusto es uno, puede ser la pintura, puede ser la escultura, puede ser el cine, el teatro, la escritura, la literatura, la música, etcétera. Entonces, primero está ese reconocimiento personal, ¿no? Y entonces a partir de ahí tú tienes que desarrollar ese trabajo. Entonces ese trabajo hay dos aspectos fundamentales. Uno que es el personal, el que tú te encuentres a gusto, que tú te sientas identificado con lo que estás haciendo.
y un aspecto posterior, que es el que ese trabajo guste a los demás, al exterior. Entonces, eso es un proceso bastante complicado, bastante largo. Primero de búsqueda personal y después de buscar la aceptación por parte de un grupo de personas, un grupo de galeristas, un grupo de coleccionistas, de críticos, de jurados, de concursos, etcétera, a los que les pueda interesar esa obra. El lenguaje mío no quiero que sea nunca una cosa unívoca, no creo que sea una cosa monótona, continua, inestable, sino que que sea la propia vida, que esté vivo. O sea, lo importante para mí es que un lenguaje esté vivo, ¿no? La pintura es un lenguaje único que tienes que entenderlo mirando el cuadro, mirando la obra plástica. Yo creo que en cada cuadro, justamente en mis cuadros, que no eran totalmente abstractos, lo que sí que recuerdo, porque hace bastante tiempo de esto, es que usaba la figura, usaba una cierta referencia figurativa. Recuerdo que hice una serie, o dos series, de figuras amarillas y de otra de figuras azules, que estaban basadas en ciertos deportes. Figuras que nadaban, que levantaban pesas, en fin, parejas. Elementos que salían puramente de una pura elucubración plástica. Primero hacía unos bocetos, unas líneas. Esos bocetos a mí lo que me sugerían, en vez de paisajes, pues eran figuras. Yo últimamente estoy moviendo en bastante nivel de Madrid y he comprobado que la pintura valenciana está muy apreciada en Madrid, por ejemplo. La reflexión que yo he hecho es que, y de hecho creo que por esto estoy aquí viviendo y pintando, es por el clima que aquí tenemos. O sea, hoy mismo, por ejemplo, ¿no? Hoy es un día ideal para pintar, ¿no? En algunos viajes que he hecho por Europa y demás, he visto museos en Dinamarca, en Copenhague, etcétera, en Nueva York, y he visto que los climas fundamentales de esos países son fríos, son húmedos, son tristes, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la pintura, como hemos dicho antes, necesita de una materia, necesita de unos elementos que el ambiente físico, climático, pues es muy importante, es fundamental. Fiesta en San Bartolomé es un cuadro que pinté en el interior de una iglesia, en la iglesia de Almusafes, durante una celebración de la fiesta de la Virgen de este verano, y me ha resultado un cuadro muy interesante porque en este cuadro intenté reflejar un poco el ambiente que se creaba allí en aquella ceremonia, dentro de un interior donde la luz no era muy grande y era bastante complicado el instalar incluso el caballete. Recuerdo que estaba cerca de la pila bautismal y en ese sentido pues no interfería demasiado el paso de la gente. Entonces fue una situación muy curiosa porque, claro, al no haber demasiada luz en la iglesia tuve que utilizar unos colores quizás más fuertes de lo normal, quizás para verlos yo más claramente. Y entonces el resultado fue un cuadro pues muy violento, muy fauvista, muy fuerte de color, en cuanto a que había unos complementarios de rojos y verdes y amarillos, que en principio, casi como en el cuadro este de los 42 suicidios, cuando lo realicé pues no estaba muy seguro de si aquello, si estaba acabado, si tenía sentido el cuadro, y para verlo incluso tenía que salir fuera de la iglesia a la luz natural para poder ver mejor los colores. Y entonces, a partir de esas experiencias de sacar el cuadro, la gente que estaba por ahí, niños, parejas y demás, notaba que se quedaban de una manera especial con el cuadro, les llamaba especialmente la atención, quizás por los colores, quizás por la mezcla de pinceladas, etcétera. Y eso me fue dando más ánimo a continuar en la realización del cuadro, que la verdad es que no pude acabarlo, o no pude trabajarlo demasiado tiempo porque la ceremonia duró pues apenas 2 horas y pico. Y justamente con el tiempo pues pienso que menos mal que duró poco tiempo, porque si no probablemente lo hubiese fastidiado. O sea, es decir, la fuerza, la expresividad que tiene ese cuadro justamente es esa, la de estar realizado en poco tiempo y en esas condiciones tan difíciles o tan fuera de lo normal, ¿no? Un color, muchos colores.
Es que los colores son algo muy elemental, muy básico. Entonces es muy difícil separarlos. Es decir, yo prácticamente las cosas no las veo ya con los colores separados, sino que para mí está todo interrelacionado. O sea, yo creo que todos los colores están en todos los colores. O sea, porque son luz, ¿no? La luz blanca que tenemos aquí ahora mismo, físicamente se estudia que contiene a todos los colores, el resto de los colores, ¿no? Que a partir de ahí se disgregan. Pero bueno, el museo puede ser un sitio muy amplio, no solamente donde puede haber unas obras de artistas consagrados o artistas importantes en la historia del arte, sino también puede ser un lugar donde haya pues también haya un campo de experimentación y un campo de investigación de artistas jóvenes. En fin, yo pienso que un museo tienes algo dinámico, tienes algo vivo. Desde el primer momento, la verdad es que lo que comúnmente se entiende por concurso es, o la credibilidad que tienen los concursos de pintura es bastante poca, ¿no? Es decir, hay una cierta psicosis de que ya están dados los premios, de que hay mucho enchufe, etcétera, ¿no? Esto ya desde cuando yo empecé a pintar, que fue, pues, creo que fue en el año 76, donde me presenté al primer concurso y me dieron justamente además un primer premio en Manises. Entonces, a partir de aquella primera experiencia, yo personalmente rompí totalmente con esta idea de que realmente los concursos ya estaban amañados y que estaban dados los premios y demás, porque en mi caso no fue así, ¿no? Pero últimamente, no sé, esta misma mañana acabo de recibir unas bases para un concurso en Benissa y en Almusafes, 2. Entonces, últimamente yo personalmente me he dado cuenta que en mi trabajo la situación de concurso, la situación de competencia, de estar con otros compañeros en un momento determinado pintando un cuadro, es una ocasión bastante única y que ayuda mucho justamente a elaborar una obra única, una obra original, interesante, experimental, etc. Y mirando un poco hacia atrás, en los últimos años, todo lo que he pintado, me he dado cuenta de que los cuadros que más fuerza tienen, los cuadros más completos en toda su expresividad, pues están bastante relacionados con los que he realizado en concursos. 41 suicidios, sí, fue un dibujo, una composición que realicé para el Premio Internacional Joan Miró, y en ese sentido, pues es primera composición en la que yo me preocupo un poco del contenido, darle un mensaje a la composición. Es decir, fue un acierto poco casual, a partir de unos dibujos hechos sobre papel con unas ceras y con nogalina, bastante abstracto. De pronto quise retomar aquellas cosas hechas incluso en la escuela bastantes años antes, y de pronto le di una forma mezclando acrílicos y demás, de una especie de águila, de paloma, de la paz, ¿no? Entonces todo aquello me sugirió, pues no sé, me recordó a la Mili, me recordó al servicio militar, y entonces casualmente en el suelo del estudio tenía unos recortes de periódico en el que la portada del País, recuerdo, pues había una noticia sobre los suicidios que se producían a lo largo del año en la Mili. Aquello me impactó y pronto vi la relación que podía establecerse entre esa noticia y la composición que yo tenía, y entonces introduje ese recorte de prensa en la propia composición, dándole de esa manera pues un contenido claramente explicitado, ¿no? Y bueno, con esa especie de composición, como he contado, un poco azarosa y mezcla de una serie de circunstancias, pues luego resulta que... Es decir, por una parte hace referencia a lo ingrato del servicio militar y por otra parte reflejar también lo que sucede, ¿no? Es decir, que la gente se suicida. O sea, aparte de mi experiencia personal, un poco resaltando ese aspecto negativo de la Mili, y no solamente la mía, sino además también la de otras personas, ¿no? Pues esto se me ocurrió como una manera de integrar la puerta con lo que era el entorno de la valla, para que no se enrutara un corte,
corte brusco. Entonces pensamos que la idea era establecer una continuidad entre lo que era la valla natural y lo que fuera la puerta, la pintura. Y en ese sentido se nos ocurrió hacer un trompelail, un trampantojo que se llama, una pintura que de alguna manera engaña al ojo, es decir, una pintura que de alguna manera pretende simular la realidad sin serlo, simplemente está pintada. Disfrazando la figuración, es una especie de juego de palabras que encontré para un poco dar una pista en cuanto a lo que yo estaba buscando en el cuadro. Esta obra pues representa a unos niños disfrazados de diferentes personajes para un carnaval, probablemente haciendo una fila para el colegio donde estarían representando alguna fiesta o alguna cosa. Y ahí están en un ambiente de un solar más o menos deshabitado, un barrio periférico de una ciudad. Y me interesaba, pues, por una parte, el mensaje que representaba esa contradicción de la infancia, la ingenuidad, la ilusión de los disfraces, de la hada madrina, etcétera, etcétera, con el contraste de la realidad cruda, dura y sórdida del ambiente urbano, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, evidentemente, habría que pensar cómo representarlo, sin que fuese algo muy realista, muy naturalista, muy figurativo. Y ahí justamente es donde estuve yo replanteándome el enlazar con las experiencias, con las fases anteriores que os he contado del expresionismo abstracto, etcétera. Solo que introduciendo más pastas, más volúmenes, más texturas que en esa época anterior, a nivel de mezcla de arenas, de pigmentos, de diferentes tipos de materiales, para darle una mayor variedad a lo que sería la superficie plana del cuadro. Después también, además de pintar con pincel, que es lo más normal y tradicional, pues utilicé la espátula para ciertos acabados, ciertos rasgos, ciertos gestos de alguna de las zonas de descripción de los personajes, de los fondos, etcétera. Y bueno, esa es la explicación, ¿no?, de este cuadro, que por el tamaño que tiene, pues también recuerdo que creo que es uno de los cuadros más grandes que he pintado, de todos los que he pintado hasta ahora. Se valora mucho más el salir en unos medios que la propia calidad o la propia intensidad de una obra, ¿no?, tanto sea musical como sea pictórica. Bueno, no cabe duda que hoy día es muy importante, por el mundo tan complejo en el que vivimos a nivel de medios de comunicación, el que hay que salir en los medios, hay que estar en los medios. Pero evidentemente no solamente con eso basta. Es decir, si no hay una obra detrás coherente, madura, seria, todo eso puede pasar totalmente desapercibido, puede durar pues unos años y después desaparecer, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es hacer algo serio que se prolongue a lo largo del tiempo y que perdure. Y en ese sentido los medios pues es algo importante, pero no es la panacea universal.